La historia inicia mientras vemos a esta chica sumergirse en el agua, mientras voces se escuchan de alguien que grita que se deprisa. Y mientras este avión va botando mucho humo, alguien grita que busquen el paracaídas, y dentro cierta pelea se llevaba a cabo, y alguien gritaba que se apure, porque el avión estaba a punto de estrellarse. Pero en ese momento la chica que caía abre sus ojos, y ésta se da cuenta que está abajo del agua, y ella se pregunta que qué es ahí, e inmediatamente empieza a nadar para salir del agua. Esta toma un fuerte suspiro mientras ya se encuentra arriba, y se pregunta que qué le pasó, o se pregunta si no tuvo un accidente de aviación contra un iceberg y murió en la misión, o que cómo cayó en el agua ahí. Pero en ese instante le lanzan algo a esta chica, y unos niños se ríen, porque la tonta ha trepado hasta la orilla. Ante esto la chica que acaba de subir del agua se ve algo disgustada, pero también desconcertada. Y esta mujer dice que pensaba que había muerto de tanto tiempo en el río. Otra que está a su lado dice que es sorprendente que ella haya podido trepar hasta la orilla, y tuvo suerte. Y la otra dice que tuvo tanta suerte que mató a su madre y a su padre. Y aquí los mocosos que molestan a la chica empiezan a correr y le dicen que es un bicho raro de los GU, y por su culpa murió su padre y falleció su madre, y la familia GU está maldita continuamente, y estos se ríen. Pero aquí este tipo todo andrajoso pide que mire, porque aunque esa Titi parece tonta, tiene un cuerpo muy atractivo, y después de sumergirse en el agua se le marca todo. Otro se ríe, y le pregunta que si acaso le ha seducido esa mujer, pero este también se ríe, y dice que puede llevarla a su casa, porque tal vez sea más sabrosa de lo que pensaba. El otro andrajoso se ríe y pregunta si en serio, y en ese momento la chica que acaba de salir del lago se mira en el reflejo del agua, y ésta se pregunta si es ella, o que cómo se convirtió en esa figura, o que entonces pregunta si fue transportada, pero en ese momento intentan agarrar a la chica, y le piden a la perra que se levante, pero la que debería ser nuestra protagonista, responde con un codazo a la cara. El andrajoso le dice que ella, y la protagonista le pregunta que a quién le ha llamado perra, pero el otro andrajoso se ve muy enojado, porque ella la imbécil, le pregunta si se ha vuelto loca, o si se atreva a tocarle. Le grita al bicho raro que le va a dar una lección. Pero en ese momento vemos unos movimientos veloces, y el sujeto ha terminado en el suelo. Esto sorprende a las mujeres que antes hablaban. Y ahora sí, el otro andrajoso ha decidido atacar mientras la protagonista está desapercibida, y le grita que es una loca y le impacta el golpe, sorprendiéndola. Y aquí vemos un montón de sangre mientras la protagonista intenta ver, y ahí ya llegan recuerdos, de cuando le decían que era una pagana o cuando llamaban a la perra que nadie adopta, porque por ella murieron su padre y su madre, y esta se recuerda frente a una persona que está enferma, recordando cuando la lanzaron, porque el bicho raro se había caído al río, y decían que ella era una boba. En ese momento el andrajoso le grita a la loca, y le pide que tome una paliza, pero la protagonista se ha volteado a ver, y le responde con una patada al centro del estómago, y el andrajoso ha terminado en el suelo mientras se grita de dolor. Y la protagonista piensa que puede ver qué trágica es la expropietaria, porque todos la maltrataban todos los días. Pero ese cuerpo es tan débil que no puede aguantar ni un golpe, y esta misma se marcha mientras le duele, pensando que tiene que buscar ropa limpia, porque ahorita debe regresar a su casa y tratar las heridas, y debe apreciar esa oportunidad de haber renacido. Aquí pasamos a otro lado, y esta se pregunta si esa es su casa, porque se ve muy empobrecida. Ella se ve algo preocupada, y piensa que ha tenido un trágico renacimiento. Pero mientras entra se sorprende, y grita preguntándose es un ladrón. Esta abre rápido y se acerca a la persona que ha visto e intenta atacarle, pero antes de hacer el ataque se detiene. Y este chico le pregunta que qué está haciendo esa vez, y la protagonista suspira y dice que nada, y piensa que se acuerda de ese guapo, porque él es esposo de la expropietaria. El mismo que se ha sorprendido por algo, esto al ver las condiciones de la protagonista, el mismo que dice que no tiene idea de por qué lleva tanto tiempo provocando ruido afuera. La protagonista está en silencio, viendo nosotros que su esposo sale de la propiedad, y la protagonista dice que aunque él es apuesto, es lisiado y goza de un extraño modo de ser, y esta dice que vaya, porque se desmaya de nuevo, y tiene que buscar algo para detener la hemorragia. Esta abre la puerta y en ese momento ve un botiquín médico, y esta se ve muy feliz,
y se pregunta si es su botiquín. Esta se pregunta si también ha sido transportado, porque aunque no es tan brillante, como antes su hermanita nunca le abandonará y le tratará con dulzura. Pero un poco más adelante, la protagonista se está tratando, y dice parecer que no tiene que vendarse. En ese momento le tocan la puerta, y esta pregunta que quién es. Aquí llega su esposo, y esta le pregunta si ha vuelto, o le pregunta que qué hace, y este mismo le entrega algo que la deja confundida y se marcha. Pero la protagonista le pide que oiga, y le pregunta que qué es eso, y él calmadamente dice que es la medicina para las heridas infundidas por metal. Y la protagonista dice que menuda conciencia, pero en ese momento vemos que llega una chica, y esta mujer que llama al hermano Xiao y le dice que es una casualidad que esté en casa. Esto sorprende a la protagonista, quien intenta ver por una rendija, pensando que esa mujer es la viuda Suen Xian. Y esta se pregunta que qué hace ella por ahí, pero el esposo la protagonista llama a la cuñada, la misma que agarra al esposo de la protagonista, porque le ayudó a leer la carta y no tuvo oportunidad para darle las gracias. Y esta le pregunta si no hay víveres en su casa, porque entonces le lleva unas patatas. Pero el esposo de la protagonista quita su mano y le dice que no hace falta, porque todavía tienen harina de maíz, y debe llevarla a su casa para comerla ellas mismas. Ante esto la viuda piensa en Xiao Liulang, porque fue acogido por su hermana y por ella, y de no cultivar amistad por miedo en aquel entonces, esta se pregunta que cómo le habría tocado a esa tonta, y esta misma se sorprende, y dice que entendido, pero esta pregunta que qué está haciendo su hermana, o que por qué esa casada vuelve a su familia paterna a comer, esta le pregunta a Xiao si eso no le incomoda, porque si está exhausto, si fuera ella se relajaría, y esta dice que tiene envidia de tener un esposo tan intelectual, porque mientras nunca hace quehaceres y seduce a otros hombres, ella le pregunta que por qué no rompe la relación con Heu Jiao, porque si ellos dos. Pero ante esto la protagonista se ve enojada, y empuña sus manos. Esta abre la puerta y le pide que oiga, y pregunta si esa no es la cuñada Suen Xian, o le pregunta que qué ha dicho, o que qué pasaría si ellos dos qué. Pero en ese momento la viuda llama a la tonta y se sorprende, pero dice que no, y llama a Heu Jiao, y le pregunta si también está en su casa. La protagonista pregunta si no es esa su casa propia, o si es algo raro, pero le pregunta a ella que qué es lo que hace por ahí, y esta dice que ha ido por el hermano Xiao, y la protagonista le dice que es un tratamiento cariñoso, y le pregunta si se lleva bien con su esposo, y la viuda dice que solo ha ido para regalarle comida, y esta se ve preocupada, porque ella se pregunta si no está un poco diferente a antes, pero dice que bien, y no le molesta. Esta llama al hermano Xiao, porque se va a casa, y piensa que no, está equivocada, y se pregunta que cómo puede cambiar una tonta, pero en ese momento la protagonista abre sus brazos, y esto sorprende a la viuda, y ésta le grita a ella. Pero la protagonista le pregunta que ella y qué, o que si ahora quiere volver, porque si bien dice que no le sirve para nada a su esposo, le pregunta que qué quiere, la viuda le grita a la protagonista que se aparte e intentó atacarla, pero la protagonista con sus habilidades de su vida pasada solo se hizo a un lado, y bueno, para ayudarla también pisó su pie, cayendo la viuda al suelo. Esta le grita a la tonta, porque ella, pero la protagonista se mantiene tranquila mientras tiene sus brazos cruzados, y la viuda llama al hermano Xiao, porque ella le atropelló, y en ese momento vemos que Xiao llama a su cuñada, porque si no tiene otro asunto debe volver a su casa, por favor. La cuñada pone un pero, y la protagonista le hace saber que ya le ha dicho que se vaya, y le pregunta si no lo escuchó. La viuda se está levantando en silencio, y ésta se va muy enojada, y en ese momento la protagonista empieza a reírse, pero le pide a su esposo que oiga, y Xiao le pregunta que qué pasa, y la protagonista le muestra esto y le da las gracias, y esto sorprende mucho a Xiao, quien suspira, y este dice que no es necesario. Pero la protagonista se ve algo rara, pero a la misma vez complacida con su expresión. Pero en ese momento vemos que la protagonista estornuda, y esta piensa que se le olvidó que está mojada, y tiene que buscar unas ropas limpias. Ella se queda viendo unos trapos, y le pregunta a Xiao si le prestaría esas ropas, pero Xiao no responde, y la protagonista le hace saber que si no dice nada lo tomará, con permiso. Esta empieza a cantar mientras toma la ropa, y pasado un poco más adelante, esta dice que le queda bien la ropa, y es estupendo. Pero esta suspira,
y esto porque su estómago ha sonado muy fuerte, y ella piensa que ese día todavía no ha comido nada. Empieza a buscar por todas partes, y frente a ella, ha juntado un poco de harina, 2 huevos y unas cuantas verduras, y ella piensa que esa casa es miserable, pero menciona que con esfuerzo y valor, porque no importa en primer lugar, y va a hacer un pan de cebolleta con huevo. Pero un poquito más adelante vemos a la protagonista feliz, porque está completado. Esta le pregunta a Xiao si comen juntos, pero le pregunta a la protagonista si ha usado todos los huevos, y la protagonista dice que no le quedan suficientes víveres, y le pregunta que cómo ganaban dinero antes. Xiao dice que él manuscribía unos libros a cambio de unas pocas monedas, pero le dice la protagonista que ella ha gastado todas las restantes harinas de maíz, y los ingredientes que usó son para un día entero. Esto sorprende a la protagonista, quien come en silencio, y esta piensa que no puede ser, porque van a quedarse sin comida si siguen así. Esta se pone en pie y se marcha, desconcertando a Xiao. Aquí la protagonista pasa a otro lado, donde está limpiando un polvo. Dice que lleva el botiquín, pero Xiao le pregunta que qué va a hacer, y la protagonista dice que ir a buscar comida, y le pide que no se olvide de recoger las ropas cuando llueva, y Xiao en ese instante ha decidido comer, y cuando entra la comida a su boca, se sorprende muchísimo. Aquí pasamos a otro lado, donde vemos a la protagonista recoger unos hongos y también recoger unas raíces. Echa todo en la canasta, diciendo que no pensaba que habría bastantes frutas silvestre, porque las recogerá a cambio de dinero, y trata de tapar el sol con su mano, pensando que aprecia esa oportunidad de reencarnación, y antes que nada lo de la comida, y luego acomodará su vida poco a poco. Pero se sorprende por algo, y se pregunta que cómo es posible que alguien esté boca arriba por ahí. Misma sigue acercándose, y se pregunta que por qué ese anciano se desmayó en el bosque. En ese momento la protagonista toma el brazo del hombre, y piensa que se desmayó por el frío y la fiebre, y además se dislocó el brazo, y parece que no tiene peligro su vida y es mejor que no se meta en líos. Pero en ese momento vemos una bolsa que se está moviendo, y mientras la protagonista la revisa dentro vemos 2 gallinas. La protagonista se sorprende y mientras observa al anciano, y dice que por lo menos tiene que salvarle la vida, y esto con sus segundas intenciones, por supuesto. Viendo nosotros que ella le ha colocado algo en el brazo dislocado, y con su jeringa, le ha puesto una inyección en el brazo, y la protagonista dice que le pone una médula, una inyección y lo coloca bajo la sombra, porque ahí quizás se despierte muy pronto. Y ella, porque su tratamiento no es gratuito, y las gallinas las toma por el costo, y piensa que las llevará a su casa para hacer un plato exquisito a su esposo, a ver si cambia esa actitud. Pero aquí pasamos con el esposo de la protagonista, quien está en silencio, y le gritan al lisiado inútil que salga de la aldea. Chico lo amenaza, porque si no se va le quebrará la otra pierna. Otro ahí dice que sí, le quebraran la otra pierna. Pero chico le grita que diga algo mientras intenta atacarlo, pero alguien grita que se detengan, y agarra el bastón antes de que golpee a Xiao, y también le dan una patada al chico que estaba amenazándolo, ante lo que el otro sujeto se sorprende. Y bueno, el chico amenazador está en el suelo muy enojado, y pregunta que quién coño le dio una patada. En ese momento vemos a la protagonista, y el chico se sorprende y, ante esto Liu Lang Xiao está en silencio. Pero el amenazador llama a la hermana y le pregunta que qué está haciendo. Ante esto la protagonista se ve sorprendida, y piensa que es Chun el hermano más familiar con la expropietaria de ese cuerpo, y se pregunta que por qué él está ahí, pero en ese instante, los compañeros de Chun le gritan a la protagonista que se ha atrevido a tocar a su compadre, o le preguntan que si acaso quiere morir. Otro dice que de hecho va a morir, pero Chun les pide que paren, y en ese momento vemos que la protagonista se mueve rápido, y le da una patada a uno, y al otro lo deja cruzar por delante suyo, y mientras lo tiene ahí, le da por la nuca haciendo que se desmaye. Y vemos Chun llama a la hermana, suspira y se ve desconcertado, pero vuelve a llamar a la hermana a algo extraño, porque ella le pregunta que cuando se volvió, empieza a ver a la protagonista por todos los lados, y le pregunta que cuando se ha vuelto tan fuerte, y mismo le pregunta a sus amigos si todavía no se han ido, o que si están esperando que él les dé un golpe, pero la protagonista dice que eso no importa, pero le pregunta que por qué ha atropellado a su cuñado. Chun pregunta que cómo que cuñado,
y este le susurra a la protagonista, y le pregunta si no era ella quien le envió. La protagonista pregunta que cómo que ella, y Chun le hace saber que le dijo que no quería seguir viviendo con el lisiado, y que le ayudara a expulsarlo para poder salir con el guapo In. Y esto, mientras Xiao está en silencio. Pero la protagonista dice que en caso de que alguien lo golpee no lo perdonará. Ante esto Chun se ve muy desconcertado, y le dice que su familia le hace caso omiso después de casarse, y mientras esté con el lisiado no contará con ellos, y le pregunta que por qué razón lo protege, pero la protagonista ala la oreja de Chun, y le pregunta que de dónde vienen esas preguntas, porque debe callarlo y hacerlo, y Chun dice que hecho, y nunca provocará problemas con él. Pero Heu Jiao le pregunta a Xiao si le ayuda, pero este le dice que no hace falta, y la protagonista piensa que mierda, y se pregunta que cómo le explica. En ese momento Xiao se ve inestable, y este va a caer, pero la protagonista lo sostiene, y mientras él se apoya en ella le pide que vuelvan. En ese momento Chun le pide a la hermana que le espere, y mientras se marchan, este también le pide a la protagonista que le enseñe las habilidades que ha mostrado, porque cuando salgan tendrá más coraje para protegerle, y la protagonista le pide que deje de relacionarla con ellos, porque de no ser eso, quiere ver qué hace. Aquí pasamos más adelante, donde Chun se encuentra con este sujeto, y Chun le pregunta que quién es, o que qué está haciendo a la puerta, pero Xiao dice que es su compañero Feng Li, el mismo que se sorprende. Este mismo le grita a la mujer, y le pregunta que qué hizo con Liu Lang, porque él pensó que ella era solo tonta y egoísta, pero no creía que también lo trataba con violencia, porque es una malvada, y lo que pasó a sus padres fue lo que le tenía que ocurrir. Ante esto la protagonista mira en silencio, pero Chun sujeta al tipo por la ropa, y le pregunta que qué mierda está diciendo, porque va a despedazar sus libros. Pero Feng Li le pide que se atreva, o le pregunta que cómo se atreve a hacerlo, porque esos libros son para Liu Lang, porque él había vendido todos sus libros a cambio de la medicina para heridas infligidas por metal. Ante esto la protagonista recuerda la medicina que Xiao antes le dio, pero este mismo dice que no es algo importante, porque por lo menos, pero Feng Li le pregunta que qué dice, porque no le queda nada de tiempo para el examen, y este le dice a la protagonista que ella arruinó su examen la vez pasada, y comparado como le trató Liu Lang Xiao con lo que hizo, este le pregunta que si acaso ella no tiene conciencia, pero Chun le grita al pendejo, porque ella hizo lo que quiso y es su libertad. Pero Feng Li grita, que por eso su hermana es un demonio, y él el malvado tío, y los Heu son del diablo. Pero en ese momento la protagonista le dice a Chun que basta, pero este sigue gritando que oiga, porque lo que ha insultado, y en ese instante Feng Li le pide a Xiao que tome el libro, y que no olvide lo que acordaron para el próximo día por la mañana. Xiao dice que vale, porque lo recuerda, y Feng Li llama a la mujer, porque debe recordar, que si estorba el examen no le dejaré en paz. Pero Chun le grita al atrevido, y le pregunta que cómo se atreve a amenazar a su hermana, porque puede decir lo que diga. Pero ante esto la protagonista se ve pensativa, y piensa que el examen mientras se queda mirando a Xiao. Después de esto pasamos a ver a la protagonista acostada, pero esta no puede dormir, recordando cuando Feng Li le recordó que ella arruinó su examen la vez pasada, y que comparado con el trato que él le daba, ella no daba nada a cambio. Ante esto la protagonista está en silencio, y piensa que ha decidido que pase lo que pase, ayudará a Xiao a pasar su examen. Aquí pasamos más a la noche donde la protagonista ya se durmió, y estando nosotros en este lugar, alguien grita que el enfermo está apuñalando a las personas y deben correr. Esto sorprende a la protagonista, quien se pregunta si está en la enfermería, o que si alguien está provocando alborotos. En ese momento Feng Li le dijo a Liu Lang Xiao que le apoyaba y deben salir juntos, y la protagonista pensaba esperar. Y en ese momento el loco con el cuchillo apareció detrás de ellos, y la protagonista le pedía que se detenga. Esta se despertó en su cama muy asustada, y se preguntaba si acaba de salir de un sueño, o que cómo ha soñado con esa escena, y para suerte, en ese momento Feng Li le pide a Liu Lang que se apure, porque el carretero está urgiendo afuera. Esto sorprende a protagonista, y Feng Li dice que la última vez por la tardanza de esa mujer no lograron ver al médico, y como ese día ella les dejó libre de venirse temprano. Pero en ese momento aparece la protagonista, y pregunta si van para el pueblo, porque también quiere ir. Pero esta se ve muy seria, pensando que soñó con que ellos serán atacados,
y para estar más tranquila irá con ellos. En ese momento la protagonista dice que va a preparar sus cosas, pero Fengli le grita que no venga. Pero aquí pasamos más adelante, al pueblo Qingkuo, y Fengli se pregunta que por qué dejaron que ella vaya con ellos. Aquí pasamos a la enfermería de rejuvenecimiento, y en ese instante se escuchan unos susurros, mientras la protagonista ve la fila. Pero esta piensa que tiene que buscar una manera para que ellos salgan de ahí. Esta misma se queda viendo a una pequeña niña, y piensa que lo tiene. Esta misma grita que quiere comer la torta de olivo dulce, y esta grita que la torta de los Li, solo come la torta de ahí, y si no le lleva una torta no dejará que entre en la casa y encenderá sus libros. En ese momento Fengli le grita a la imbécil, porque solo pueden consultar al Dr. Zhang de la capital una sola vez, y dentro de poco le tocará a Liu Lang. Pero ante esto Xiao está viendo la protagonista en silencio, y este mismo se lamenta un poco pero se gira, y Fengli le pregunta si de verdad irá a comprársela o que si acaso no sabe que el Dr. Zhang solo acepta consultas en la mañana, y este mismo le pide que le espere. Pero la protagonista se pregunta que por qué con tanta prisa, porque pensaba que no aceptaría, y ella se ve sorprendida. Pero en ese momento la protagonista se sorprende, y las personas empiezan a alarmarse. Aquí todos empiezan a correr, porque un loco está apuñalando a todos, y piden ayuda. Alguien grita que deben atraparlo, y no deben dejar que escape. En ese momento someten al tipo con el machete, y la protagonista piensa que coincide con lo de su sueño y eso no es casualidad. Pero en ese momento el tipo que atacaba a todos, grita que los médicos mataron a su esposa, y eso es su venganza. Pero este hombre pregunta que qué están haciendo porque deben llevarlo al yamen, y deben contar el número de heridos. Pero la protagonista se pone unos guantes, y le pide a este hombre que prepare el agua fría y las gasas y que deje que los heridos descansen en donde están. Este hombre le pregunta a la protagonista que quién es, y ella dice que si les quiere salvar la vida, entonces debe escucharle. Pero el tipo llama a la muchacha, porque eso no es una broma, y ella, pero este se sorprende, y mientras la protagonista empieza a coser los heridos, este hombre se ve sorprendido, porque tiene mucha destreza en cirugía, y este se pregunta que si acaso esa muchacha también es médica, y piensa que es correcto que haya ido, y ahora lo más importante es salvar la vida. En ese momento este tipo le grita que oiga, y le pregunta a la chica que qué está haciendo, pero el sujeto pide que no diga más, y pide que prepare el agua fría y las gasas. Aquí la protagonista siguió haciendo su trabajo fervientemente, y mientras continuaba el sujeto pensaba que utiliza utensilios que nunca ha visto y un tratamiento maravilloso, y este se preguntaba que cómo, pero en ese momento la protagonista ha terminado, y dice que básicamente todos han salido del peligro. Este hombre llamaba a la muchacha, porque ella es, pero en ese instante sale este chico llamando al tendero, porque el yamen ha mandado a la gente a interrogar, pero este mismo chico se sorprende al ver la situación enfrente suyo, y él pregunta que qué ha pasado o que quién los ha curado. Este le pregunta al tendero si él lo ha hecho, y este dice que no a su señor, lo hizo una muchacha, y él pregunta que dónde está y pide que se lo diga. El tendero dice que está ahí, pero se sorprende ya que no hay nadie. Aquí pasamos a otro lado, donde Fengli pregunta que cómo se le ocurrió comer la torta de olivo dulces mientras se fue a otro lugar, porque han tardado mucho en hacer la cola, y si hubiera sabido no habría dejado que fuera. Pero Xiao le dice que ya es muy tarde, y le pide que no se enfade. Pero en ese momento unos comentarios, donde alguien pregunta si no han visto que un loco causó problemas por la mañana, y ha dañado a muchas personas. Otra persona dice que sí, y también vio que los soldados estaban rodeando la enfermería. Y otro chico dice que menos mal que es el último en entrar, y salió solo con la cabeza herida, y porque un buen hombre le ha ayudado a tratar la herida, ahora no le duele nada. Ante esto, Fengli se pregunta que cómo que en la enfermería se produjo un accidente, porque si hubieran estado allí, pero Xiao está más calmado, y piensa que ella insistió en ir con ellos. Pero primero dijo que quería comer una torta, y segundo lo de la enfermería, y este se pregunta si es casualidad o no. Después de esto pasamos más adelante, donde la protagonista llega de repente y dice que parece bueno, y Fengli le pregunta que cuándo ha vuelto, o que a dónde fue. La protagonista se ve algo nerviosa, y dice que vendió en el mercado las frutas que había recogido en la montaña a cambio de otras cosas. Pero Xiao le pide que tome porque se enfriará,
recordando cuando la protagonista le dijo que no había comido nada desde la madrugada, y debía comer eso. Esta misma empieza a comer, y dice que la torta de los Lee sabe deliciosa, pero Feng Li le grita que se calle, porque todo es por su culpa, y si no hubiera querido comer la torta no hubieran perdido la consulta. Ante esto la protagonista suspira y dice que es una pena, pero Feng Li enojado, y piensa que había salvado a Liu Lang y lo obligó a casarse con ella, y ahora sí sabe que le ha ayudado otra vez. Este se pregunta que qué tan vanidosa será, pero la protagonista piensa que menos mal, porque esa vez tuvo la sugerencia del sueño, y debe tenerlo en cuenta más adelante, y esto mientras Feng Li grita que miren, porque es el carruaje del director, y la protagonista pregunta que ¿cómo que director? Ante esta pregunta vamos que Feng Li habla muchísimo, pero resumiendo dice, que es el director de la escuela Tianxiang, donde el hermano Xiao va a hacer el examen. Pero dentro de este mismo carruaje, alguien pregunta que cómo sale él tan repentinamente sin decirle nada a él. Este otro hombre dice que habría enviado a los sirvientes a recibirlo, pero el director se ríe, porque no hace falta, y esto mientras vemos este paraguas. Pero aquí pasamos a otro lado, donde esta comida está hirviendo. También vemos que la protagonista la prueba y se ve muy complacido y feliz. Esta misma le dice a Xiao que se levanta muy temprano, y le pregunta si la noche anterior no leyó hasta tarde. Este mismo se queda en silencio, pero dice que ese día es el examen. La protagonista dice que lo sabe, y ha pagado el precio de transporte, y le avisó al tío Lugo, y debe esperar a que él le lleve a la escuela. Xiao dice que he hecho, y esto mientras él va a comer lo que ha hecho la protagonista. Y esta piensa que su pierna, porque quiere llevarlo a la puerta del pueblo ella misma, pero quizás él no lo acepte. En ese momento llega el del transporte, y unas personas dicen que Liu Lang ha ido, y otra pregunta si va para el examen. Xiao dice que sí, pero en ese momento esta mujer choca a Xiao y le grita que se aleje, y le dice a Chunzi que deprisa. Ante esto Xiao siente incomodidad, pero el del transporte llama a la madre de Chunzi, porque es Liu Lang quien ha ido primero, y este llama a su tío algo nervioso, porque él pagó primero, y este pregunta si no es así. Ante esto el hombre que estaba detrás se ve preocupado, y dice que Liu Lang él también va para el examen, y este piensa parecer que aquella tonta de los GU ha cambiado totalmente, porque le advirtió detalladamente la discapacidad que tiene su esposo para que lo lleve a la escuela, y ha pagado 2 platas más, pero este se pregunta si los dos no se llevan mal, y en ese momento vemos a la esposa de los GU, quien grita que su hijo va para el examen, y no le importa el orden, porque no dejará que nadie estorbe el examen de su hijo, porque todos saben que el mayor de su casa aprecia más a Da Chunzi. Y ante esto, el tío Lugo piensa que el mayor es un oficial, un gobernante, y no puede permitir que se moleste. Este mismo llama a Liu Lang algo preocupado, y le dice que sí, pero este mismo empuña el carruaje, y esto sin saber si es con la intención de pararse. Pero la esposa de los GU le grita que se mueva y que entregue el asiento a su hijo, y aquí vemos al hijo mayor de los GU Chunzi, el mismo que llama a Liu Lang porque lleva medio año sin asistir al centro del estudio, y aunque participe en el examen, y bueno, vemos que Xiao ya se ha bajado y ha empuñado su bastón. Pero la segunda esposa de los GU le pide que oiga, porque él era un pupilo cuando entró en el pueblo, y ahora su hijo es un erudito mientras que él sigue siendo un pupilo, y lleva medio año sin ir al centro. Y le pregunta que por qué no renuncia al examen, porque debe volver a vivir con la tonta, porque un idiota y una tonta están hechos el uno para el otro. En ese momento el tío Lugo dice que lo siente a Liu Lang, porque él es incapaz y ha ido en vano. Pero en ese momento la esposa de los GU le dice que no aprobará en ningún caso, y debe tomar su dinero y no obstaculizar a su hijo, y ante esto Xiao está en silencio. Y mientras el hijo mayor va subiendo para tomar asiento, este piensa que es un lisiado a quien nadie presta atención, y se pregunta si acaso quiere impedirle, porque debe saber quién es y mirar lo que es. Pero en ese momento este mismo es tomado por su ropa, y es lanzado a su madre. Esta misma se enoja y pregunta que quién. Aquí aparece la protagonista, y esto sorprende muchísimo a Xiao. Pero la protagonista dice que ella pagó el coche la noche anterior, y si quiere arrepentirse debe devolverle el dinero. La esposa de los GU le pregunta a la protagonista que qué significa eso, o que si no se siente avergonzada, porque debe dejar de provocar ruidos ahí. Pero en ese momento vemos comentarios, porque alguien dice que tonta, pregunta que como que tonta,
o que cómo podría hacer una cosa así, y otro pone un pero, preguntando si no era ella a que no le gustaba nada a Liu Lang, aunque sí es posible, ¿por qué ella pelee contra sus familiares por él? Esto sorprende a Liu Lang, el mismo que empieza a temblar. Pero la esposa de los Geu le grita que la pendeja es ella, pero el hijo mayor le pide a su mamá que deje de discutir con ella, porque es imposible razonar con ella, y no deben tardar más ahí. En ese momento vemos al tío Lugo pedirle a la joven que se tranquilice, porque puede negociar y puede comprar las verduras en el coche de los vecinos para liberar algún espacio. Pero la protagonista ayuda a subir a su esposo, y le pide que tenga cuidado. Y aquí vemos esta canasta de huevo, y bueno, fueron los huevos que compró la esposa de los Geu, para que Chunzi pueda montarse. Esto mientras la protagonista seguía el carruaje, y su esposo se queda viendo en silencio, pero la protagonista se ve algo enojada, y piensa que lo lleva al centro por si acaso. Aquí pasamos más adelante, donde este chico pregunta que en qué está pensando esa tonta, porque es imposible que Liu Lang apruebe el examen, pero este otro pregunta que quién sabe la mente de una tonta, y esto mientras la protagonista ha seguido el carruaje todo el tiempo. Y ante esto, Xiao se pregunta que por qué ella le ha tratado con tanto cariño, y ésta empuña sus manos, y piensa que el examen de ese día lo va a tomar en serio. Pero inmediatamente pasamos al examen, y aquí vemos a Xiao, este se pregunta que por qué sueña con ella, pero en ese momento él tiene un bolígrafo en la mano. Pero inmediatamente pasamos a otro lado, donde alguien le grita a Liu Lang, pero más atrás una persona dice que el examen estuvo muy difícil, y otro hace saber que es de sí. Pero Feng Li dice que ha oído a muchas personas quejarse de la dificultad de las preguntas del clásico de Confucio, y él debe tener mala suerte, porque las tareas fueron elaboradas por el mismo director. Este mismo dice que si hubiera asistido con él la vez pasada hubiera pasado, pero le pide que no se preocupe, porque puede hacerlo de nuevo, y todo por la culpa de la mujer. Y este le pregunta si esos días no le fastidia porque le olía a que no pudiera ir. Pero en ese momento Xiao se pregunta si Geu Jiao ha vuelto, y bueno, aquí vemos a la protagonista sentada muy feliz, y Xiao piensa que ella de verdad no es lo mismo que antes, y este se ve sorprendido. Pero la protagonista también se sorprende al mirar hacia un lado, esta se encuentra con su esposo, y le pregunta si ha terminado el examen, este dice que sí, y le pregunta si lleva mucho tiempo esperándole, la protagonista dice que nada, pero Xiao le dice que ya fue al mercado, y le pregunta que por qué no volvió a la casa, y la protagonista dice que justo le pasó algo, pero Feng Li le pregunta que qué causa ella puede tener, y le pide a Liu Lang que no le haga caso, porque ahora lo importante es la pierna, y quedaron en consultar al doctor otro día. Pero Xiao pregunta que qué dice, o que si el doctor Sam irá al pueblo otra vez, y bueno, Feng Li dice que sí, y le pregunta si recuerda el accidente de no hace mucho, porque todos los heridos fueron curados y sin duda alguna lo hizo el Dr. Sam, porque aparte de él no hay nadie que tenga esa capacidad. Pero bueno, aquí vemos a la persona que los ha salvado a todos, ya que sabemos que fue la protagonista, pero Feng Li dice que él está seguro de que puede curar la pierna de Liu Lang con su técnica de tratar a los heridos, pero eso no lo tiene que tener en cuenta, porque le ayudará a averiguar su horario. Pero la protagonista le pregunta a este mismo que cuándo se marchará, pero Feng Li le pregunta que por qué tiene que decírselo, y la protagonista pone este rostro patético y se queda en silencio. Pero aquí pasamos más adelante, donde la protagonista le dice a su esposo que le lleva a Miranda desde que salió del examen, pero este le pide que no diga tontería, y la protagonista pregunta si de verdad, y Xiao le dice que no tiene por qué engañarle, esto mientras alguien les observa. Esta es la hermana de la protagonista, quien piensa que es el hermano Xiao, y se pregunta si a su lado esa es la tonta Geu. Ella se ve preocupada, y también se pregunta que desde cuándo se llevan tan bien, o se pregunta si no se ha equivocado, y bueno, aquí pasamos a otro lado, donde alguien está escribiendo, y pueden poner pausa para que lean, ya que esto es parte de una poesía. Pero sería un abuso que yo les dejé esta imagen 40 segundos. Este es Xiao, y en ese momento le tocan la puerta. La protagonista dice que es ella mientras entra con algo caliente en sus manos. Xiao dice que hola, y le pide que use el brasero, pero la protagonista dice que no siente frío cuando duerme, y esta misma estornuda, pero pregunta si antes de acostarse puede sentarse ahí a calentarse un poco. Xiao dice que bueno, pero la protagonista le pregunta
que si la mayoría del dinero que él había cobrado fue llevado por su familia Jeú, pero Xiao le dice que tiene que pagar porque ella vuelve a comer donde su familia, y la protagonista le pide que deje de enviar dinero a ellos, porque desde ese día comerá en casa. Esto sorprende a Xiao, el mismo que está en silencio, pero dice que he hecho. Aquí pasamos a otro lado donde hay mucho ruido, y la protagonista intenta vender sus cosas, esta se ve feliz. Y aquí llegan personas a comprarle. Una le pregunta si le quedan de los champiñones que recogió en la montaña, porque a su hijo le fascinan, y pregunta si puede canjearlo por alguna otra cosa, y esta otra mujer pregunta si puede cambiarlo por rábano con ella, porque quiere hacer sopa para la familia, y la protagonista dice que bueno. Pero pasamos a otro lado, donde este hombre, o mejor dicho el doctor Sam pregunta si se trata de ella, porque solo hace tratos con verduras baratas, por frutas silvestres, y este pregunta que si acaso ella es tonta, o que si está seguro de que no está equivocado. El tendero dice que eso, porque estaba a su lado cuando ella salvaba las vidas, y vio con sus propios ojos que ella cosió las profundas y tremendas heridas, y no es posible que se equivoque. Pero el doctor Sam se pregunta que cómo aprendió una muchacha las potentes técnicas, y este pregunta que cuántos años tiene, pero en ese momento pasamos nuevamente con la protagonista, quien va feliz después de negociar ese día en la ciudad. Pero aquí alguien grita que se aparten, y que no se aglomeren. Esto sorprende a la protagonista, y mientras ella observa, alguien pregunta que qué pasa, y otra persona dice que uno de los enfermos de lepra retenido en la montaña ha huido, y los oficiales lo están buscando por todas las calles, y otra persona pregunta que cómo que lepra, porque eso no es una cosa cualquiera, y otra dice que sí, y es mejor que se queden en su casa para evitar posibles contagios. La protagonista se ve seria ante esto, y se pregunta que cómo que lepra, porque es una enfermedad cutánea muy, pero muy contagiosa, y en esa época la lepra todavía es incurable, porque incluso el hermano de su esposo murió de esa enfermedad. Pero en ese momento gritan que alguien se tumbó, y vemos a este hombre en el suelo. Alguien pregunta que si acaso es el contagiado, y otra persona se sorprende, y pide que no se acerquen a él. En ese momento llegan estos caballeros, preparados con cosas tapando su boca, gritando que se dispersen, y que lo detengan a ver si es el enfermo. Pero alguien grita que espere, y los hombres se sorprenden y le preguntan a este que quién es, pero el tendero llama a sus caballeros, y le piden que tranquilo, y que dejen a su señor verlo y luego hagan la decisión de si llevarlo o no, y Sam se acerca al herido y piensa que no es lepra, y es neumotórax al igual que los fallecidos de su enfermería, y este piensa que aunque sus médicos fueran ahí, no les quedaría más remedio. Pero en ese momento alguien grita, y pregunta que quién es ella, porque no puede entrar, y esto sorprende a Sam. Este mismo se pregunta si esa es la chica, pero piensa que no sirve de nada, porque por muchas técnicas que tenga no curará el neumotórax. Pero en ese momento vamos que el sujeto que ha caído al suelo empieza a botar burbujas por su boca. Esto sorprende a la protagonista, quien empieza a correr mientras alguien le grita que oiga, y le pregunta que qué hace. La protagonista abre la ropa del sujeto descubriendo su pecho, pero Sam le pregunta a esta misma que qué hace, porque no les queda más remedio. La protagonista está en silencio mientras presiona el pecho del sujeto. Esta saca una aguja, y vemos que la clava delicadamente. Sam se ve preocupado, y pregunta que qué hace. La protagonista empieza a girar con mucha precisión la aguja. Esta arranca algo que tenía dicha aguja, y aquí vemos que el pecho del sujeto se deshincha, y este vuelve a respirar tranquilamente. Esto sorprende a todos, y aquí gritan que puede respirar. Otra persona dice que qué bueno, y otra persona grita que esa chica es genial. Pero la protagonista le pregunta al sujeto que cómo se siente, y todos están sorprendidos, y el doctor Sam está en silencio, pero el tendedero le hace saber que le ha dicho que es una doctora maravillosa, y este dice que es verdad, y piensa que si hubieran tenido un doctor como ella no habrían dejado morir a ningún enfermo. Pero aquí pasamos a otro lado, donde alguien pregunta que qué dice, es la protagonista, que pregunta que cómo que trabaje en su enfermería, o que cuál enfermería. Sam dice que en el pueblo Qingwan, solo la de Ui Chun Chun, y se puede llamar como una enfermería. Este le pregunta que qué le parece, pero la protagonista se queda pensativa, y Sam le dice que le pagará muchísimo si trabaja por ahí. La protagonista sigue en silencio, y esta dice que bueno, y también está planeando visitarlos, y puede colaborar con ellos con una premisa,
porque solo acepta una consulta al mes. Ante esto Sang se ve sorprendido, y pregunta que cómo que una vez, pero la protagonista dice que está ocupada, y Sang le pregunta si está ocupada en vender frutas, pero este dice que ha hecho, y grita que no les importa las veces, y piensa que aunque es demasiado poco, pueden ajustarlo cuando sean más familiares. La protagonista pone una condición más, porque además tiene una condición más importante que esa. Aquí pasamos a otro lado, y volvemos a ver a la hermana de la protagonista. Esta sigue observando y pregunta que qué le pasó últimamente, porque trabaja duro día y noche al mismo tiempo que hace negocios en el mercado. Pero esta suspira, ya que la protagonista se ha dado cuenta de ella, y ha girado. Esta misma se queda en silencio, y también suspira fuerte, y menos mal que no la encontró. Pero también piensa que no puede ser, y ha de ver qué está pensando. Pero en ese instante a alguien le pide a la hermana de la protagonista que oiga, y vemos a estos maníacos que llaman a la guapa y le pregunta que de dónde ella es. El otro dice que es linda, y le pregunta si sale con ellos. La hermana se asusta, y ésta se cubre a sí misma y les pregunta que qué es lo que quieren, porque son unos sucios y deben soltarle. Aquí vemos que son 3 tipos en total, quienes se ríen, uno le da una bofetada y le dice que vaya, porque tiene muy mal humor, y enseguida no le dejarán hablar más. Otro pide que la agarre, y aquí la sujetan por el pelo. En ese instante la hermana de la protagonista está llorando, y otro tipo le grita que juegue con ellos. La hermana dice que no, mientras otro se ríe, pero en ese momento alguien les pide que oigan, y les pide que se aparten. Este sujeto mira hacia atrás, y vemos a la protagonista. Y bueno, este es uno de lo que está acosando fuertemente a su hermana, quien le pregunta que quién ella es, y pide que los deje en paz. Pero la protagonista se pone seria porque ha dicho que se aparten. En ese momento uno de los acosadores suspira y pide disculpas, porque no le ha escuchado. Este levanta su manga como quien quiere darle una golpiza a la protagonista, y pide que le diga otra vez, y otro grita que esa chica es muy usada, y le pregunta si también quiere jugar con ellos, mientras se lanza a la protagonista con sus malas intenciones. Pero en ese momento se escuchó un estallido de golpes, y bueno, el sujeto que está más cerca a la hermana de la protagonista se ve preocupado, y su hermana sorprendida. Aquí la protagonista somete a uno, quien grita que está a punto de quebrarse el brazo, y otro ya se encuentra desmayado en el suelo. Pero este otro grita que la muchacha sabe artes marciales y pide que le deje probarlas, y este mismo se lanza dando un puñetazo del aullido del dragón desde el cielo. Pero el que recibió un puñetazo fue él, y la protagonista pregunta que qué es ese puñetazo, y dice que lo siente, ¿por qué no lo escuchó?, mientras se ve con este rostro patético. Esta le pregunta al tipo que aún no ha peleado, si quiere seguir, y él muy asustado dice que no, y en ese momento todos huyen. Mientras la hermana de la protagonista sigue ahí con su ropa rasgada, esta le dice que ella, y la protagonista está en silencio. Pero su hermana le pregunta que cómo, mientras sigue cubriéndose, y la protagonista le lanza un trapo y le pide que tome, pero su hermana le pregunta si no sentirá frío si le presta la ropa, y la protagonista pide que entonces se la devuelva. Su hermana se la pone y dice que vale, esta dice que ella, le pregunta si ya no es una tonta. La protagonista se queda en silencio y se marcha, porque da pereza responder. Y ante esto su hermana se queda viéndole, y esta dice que todavía es tonta, porque de no ser así, pregunta que cómo le habría ayudado sin cobrarse por todas las cosas que le ha provocado. Aquí pasamos a otro lado, donde este anciano está sentado tranquilamente. En ese momento alguien le grita al profesor, y este sujeto grita que es genial y le pide que mire, porque el estudiante Xiao Liu Lang, él no es una persona común y corriente, y la tarea es la sugerencia del tratamiento del dragado del gobierno, y los otros lo tratan evitando lo esencial. En cambio, él no solo criticó el status de quo del problema, sino que también indicó el mal de la familia imperial. Ante esto el profesor dice que así se ve su coraje y talento, pero la persona que habla dice que sin embargo, porque saltó 2 tareas a propósito, y es una lástima, y este le pregunta al profesor que qué opina, y el profesor dice que porque el muchacho es rebelde. Por otro lado alguien le grita al señor que la encontraron, a la persona que le salvó, porque está en la aldea Kungwan, cosa que sorprende al profesor. Por otro lado vemos esta tela, misma que está en mano de la protagonista, quien piensa que las prendas son viejas y tratará de coser un poco, esto mientras se ve feliz.
pero en ese momento alguien toca, y la protagonista se pregunta que qué es ese ruido. Esta sale, y se pregunta que cómo puede estar una anciana tumbada ahí a la puerta. Esta se pregunta que de dónde viene, mientras se acerca a verla, y mientras la voltea, se da cuenta que su cara está llena de pequeñas alergias, y ella piensa que eso es, pero en ese momento llega el hermano de la protagonista, y le dice que ha regresado, pero la protagonista les grita que no se acerquéis. Su hermano le pregunta que qué pasa, y Xiao se ve algo sorprendido, y la protagonista les grita que vuelvan a la casa de su hermano y mejor no se acerquen. Ante esto Feng Li pone un pero y pregunta que qué pasó. Xiao frunce el ceño ante esto y sigue adelante. Pero el hermano de la protagonista le pide que oiga, y le pregunta que por qué pasa por alto las palabras de su hermana, pero la protagonista le grita y le pregunta si no le ha dicho que no se acerque. Pero su esposo se agacha, y en ese momento Feng Li llama a Liu Lang, porque eso, y Xiao dice que es lepra, y en ese momento vemos que Feng Li se asusta y le pregunta que qué dice, y este corre hacia atrás de un árbol, y dice que entonces, le pregunta que qué hacen por ahí, porque deben alejarse de ella. Pero Xiao le pregunta a la protagonista si la ha tocado. En ese momento la protagonista dice que sí, esta dice que le ha tocado. Xiao dice con que así fue, pero en ese momento una mano se acercaba a él rápido, este es Feng Li que lo ha tomado, y le grita que vaya ahí, y este le pregunta si ha oído sus palabras, porque tienen que llevarla a otro lugar, y de no ser así, toda la aldea será contagiada. Este le pide a Liu Lang que oiga, porque no les queda tiempo, pero este mismo está en silencio. Y Feng Li le pregunta si no era el que quería liberarse de ella desde hace mucho, porque ella seguramente ya está contagiada, y de acuerdo con el rey, la encarcelarán en la montaña y es la ocasión apropiada para eso. Pero ante esto Liu Lang dice que nadie se irá allá, este mismo vuelve con su esposa, y le pide que le lleve un trapo seco, pero Feng Li le grita a Liu Lang. Aquí vemos que la protagonista buscó el trapo, mismo con el que se cubre la nariz de la infectada. La protagonista dice que ella lo hará, pero Xiao dice que no hace falta, y este pide que la trasladen adentro, ante lo que la protagonista se ve feliz, y dice que he hecho. Aquí llega el hermano de la protagonista, quien grita que los ayudará, pero Feng Li le grita a ellos, este le grita que todos son unos locos y se vuelven locos, mientras mira alrededor, pero él mismo empieza a correr y grita que la esperen. Aquí pasamos más adelante, donde están tratando a la leprosa, y Chun le pregunta a su hermana que qué deben hacer ahora, pero la protagonista está pensativa, porque ella está en la primera fase de lepra, y aunque tiene medicamento en el botiquín, lo urgente es evitar el empeoramiento, y esta se pregunta que cómo la trata, pero en ese momento vemos esta hoja, es Xiao, quien le pasa esta hoja a la protagonista y le dice que listo, pero ella le pregunta que qué es eso, y Xiao dice que es la receta. La protagonista pregunta que como qué receta, o que donde él obtuvo la receta contra la lepra. Xiao está en silencio, pero este mismo dice que su hermano también fue contagiado en aquel entonces, y un doctor descalzo le dio una receta hereditaria, y vio que él se había mejorado un poco después de tomar una dosis. Pero la protagonista le pregunta a este que si dice que se había mejorado, pero también pregunta que por qué murió, y Xiao dice que la noticia de su contagio se divulgó, este empuña su mano, y dice que los agentes lo agarraron y lo pusieron en la montaña, y allí fue que falleció, y esto mientras él se ve muy triste. Pero la protagonista piensa que lo entiende, pero esta misma dice que su síntoma es ligero de momento, y Xiao dice que al igual que su hermano, la curarían en el caso de que hicieran todo lo posible. Aquí Feng Li grita que va por los medicamentos, y Xiao le pide que recuerde que debe tomarlo en diferentes farmacias, para no provocar sospecha de haber un enfermo de lepra. Feng Li dice que entendido, pero Chun grita que también irá con él. Ambos intentan salir y se bloquean unos entre sí, mientras están enojados. Estos empiezan a pelear en la puerta, y Chun dice que para evitar que acuse a su hermana ante la gente, porque todavía no olvida lo dicho de llevar a su hermana a la montaña. Pero la protagonista pregunta que hasta cuándo piensan seguir discutiendo, y bueno, aquí pasamos más adelante, y vemos la preparación de cierta medicina. Y la protagonista piensa que ella está en la primera fase de la lepra y no tiene mucho deterioro en la piel, y es menos contagioso dado que esa pertenece al tipo con bacterias, y solamente se necesita tratamiento adecuado para recuperar la salud, y la razón por la que se desmayó es de agotamiento, y la ropa y los zapatos están rotos.
y ésta se pregunta que si acaso ella es el enfermo huido de la montaña. ¿Por qué a una mayor con enfermedad como ella? Por supuesto que no le queda mucho de vida, y ésta se pregunta si valen la pena que los agentes le busquen, pero bueno, aquí pasamos a otro lado. Y alguien llama a Liu Land y dice saber que él es un caballero que no puede dejar a alguien morir en presencia de él, pero se lo advierte porque la lepra es incurable, es que es Feng Li, quien dice que es mejor que la despiste antes de que todos lo sepan, porque además, le pide que tenga cuidado con las mujeres, porque está teniendo mucho contacto con la enferma, y este dice que por si acaso, pero Xiao se ve descontento, y este golpea la mano de Feng Li, y le dice que ella tiene su nombre, mientras se ve enojado. Pero Feng Li le pregunta si él, o se pregunta si de verdad la trata a diferencia de lo de antes, y este piensa en Liu Lang, porque él ha cambiado. Aquí pasamos a otro lado, donde vemos al hermano la protagonista, a este mismo le gritan, y él se sorprende. Este hombre en caballo le pregunta si él es de la aldea. El hermano de la protagonista se ve muy nervioso, pero dice que sí, pregunta que en qué puede ayudarles. Este caballero grita que han ido a por una persona. Este abre el paraguas ya visto en el video anterior, y le pregunta a Chun si ha visto ese paraguas alguna vez. Chun se pregunta que por qué tiene el paraguas de su hermana, y el otro tipo le pregunta que si lo ha visto. Chun dice que él y se pregunta que qué habrá hecho su hermana, o que por qué personas tan terribles como esas le buscan, pero el otro caballero le grita al chico, porque le recomienda que diga toda la verdad, porque de lo contrario, y esto mientras le amenaza. Aquí Chun cierra los ojos y se ve muy nervioso, este grita que es suyo, y le pide que miren, porque hay un rasguño en el asa con una figura del carácter Xiao, y lo hizo él mismo. Pero el caballero le pregunta si fue él quien le dio una patada a su señor, y Chun grita que sí, y el caballero también le pregunta si él le había causado lo del brazo. Chun grita que sí, lo hizo, pero el caballero igual le pregunta si él también le peinó el agujero en su culo, y Chun grita que lo hizo todo, y puede preguntar a cualquier nativo del pueblo, porque no hay nadie menos él, que pudiera hacer tal cosa, y este piensa en su hermana, y se pregunta si está bromeando, o que por qué razón peinó el trasero de otros. Pero mientras Chun estaba dispuesto a sufrir daño, los caballeros se inclinaron y le gritaron al Salvador, porque por fin le encuentran, y Chun, quien estaba muy nervioso, pregunta que qué dicen, pero bueno, inmediatamente pasamos a ver a una persona corriendo mientras está sofocada. Aquí llega Chun y le grita a su hermana, esto sorprende a la protagonista, pero Chun grita que hay dos hombres, pero la protagonista le pide que haga silencio. Esta misma le indica, y le susurra que su cuñado está estudiando, y Chun dice que vele, y este le susurra a su hermana que le escuche, y aquí lo vemos explicando la situación, porque luego le siguió hasta ahí y ahora está en la puerta. Pero la protagonista piensa en la escuela Tianxiang, porque de eso se trata, y Chun le pregunta si le ha metido un buen lío, pero la protagonista está en silencio. Y esta le dice a su hermano que ha hecho bien y le pide que le espere ahí. Chun llama a su hermana, y la protagonista le pide que no se preocupe, porque ella es su hermana. Aquí pasamos a otro lado, y vemos que Chun piensa que está muy inquieto y debe ver la situación, porque los dos tipos, este se pregunta si no pretenden hacerle daño a su hermana, y este se los imagina muy malévolos, y grita que madre suya, porque son temibles. Pero en ese momento vemos la verdadera reacción de los dos hombres, quienes están riendo, y dicen que está bien, estos se ven armoniosos. Y la conversación continúa, mientras Chun pone este hermosísimo rostro, y pregunta que qué está pasando. En ese momento ambos caballeros suben a sus caballos, y le dicen que están a su disposición, y debe contar con ellos. En ese momento Chun llama a su hermana, y le pregunta que qué les ha dicho, o que si se fueron así, y la protagonista pide que le diga a su madre que le prepare una mochila. Pero aquí pasamos a la casa de los Geu, y vemos esta puerta abrirse. De allí sale esta chica que bosteza. Esta es la hija de Chungu, y en ese momento llega una persona que le pide disculpas, y pregunta si esa es la casa de Li Zhengheu, y este mismo hombre dice que él es el administrador de la escuela Tianxiang, y ha ido para otorgar los papeles de matriculación del señorito Geu. Ante esto esta chica se sorprende y señala hacia un sitio, y el administrador de la escuela pregunta si le puede ayudar a transmitir esa noticia por favor. Pero en este momento pasamos este lado, donde este hombre le grita a Chun-Li, porque la escuela ha ido para entregarle los papeles de matriculación, este mismo, quien es el hijo mayor,
pregunta si la matriculación o que por qué lo han llevado directamente a su casa. En ese momento el padre de la protagonista dice que ese es su hijo Chunli, y siempre ha estudiado mucho, y ha ido él mismo porque era sacado una excelente calificación. Este le pregunta si no es así, pero el administrador dice que no sabía que había otro estudiante en su casa, pero se teme que lo ha entendido mal, porque los papeles que tiene en mano no son para ese estudiante, sino para el otro señorito Geu, y no le había dicho, claro. Pero este pregunta si el señorito Geu Xiaos-chan está por ahí. Ante esto Chun-Li pregunta que qué dice, y el padre de la protagonista le grita que él se ha equivocado, y le pregunta si no es verdad, porque él ni siquiera asistió al examen, y este piensa que él es un sinvergüenza, y nunca irá al examen y nunca aprobará, pero el administrador dice que él no se equivoca, y es Geu Xiaos-chan, y fue su señor quien lo recomendó, y se matriculará sin examen, y no le cobrará tarifa, y también le ha preparado sus libros y uniformes, pidiendo que por favor se los pasen a Geu Xiaos-chan. Pero aquí pasamos más adelante, donde alguien grita que no, él no puede ir, o pregunta que a quién salvo. Aquí vemos a la segunda esposa de los Geu, quien le pregunta a Chun que por qué no dijo nada, y este dijo que él no sabe nada, porque lo había salvado, pero este mismo se ve preocupado, porque su hermana no le deja hablar al respecto, pero se pregunta que cómo puede ir a la escuela, o que cómo va a estudiar. ¿Por qué dicen que estudiar es la única manera para lograr más? Porque entonces también podrá conseguir algo. Este se imagina al lado de su hermana teniendo mucho dinero, porque le llevará a pasear fenomenalmente de ahora en adelante, y la protagonista feliz diciendo que es genial. Este también se ve muy feliz, preguntándole a Liu Lang que quién de ellos tiene más conocimiento, y Liu Lang le dice que él, y Chun se ríe, pero en ese momento vamos al segundo hijo de los Geu, Changlu, quien tose un poco, y dice que ya que no le cobrarán nada, debe dejar que Chun vaya para que no provoquen más problemas. Fuera. Aquí la primera esposa grita que no puede ser, y pregunta que quién hará el trabajo del campo si él se va, o pregunta que qué pasará si se enreda en la clase, y pierde la cara de su familia, porque en definitiva no pueden dejar pasar a ese desgraciado. Ante esto Chun-Li se queda en silencio viendo a su madre, y este sonríe, e inmediatamente llama a su papá, y dice que es bueno tener un estudiante más en la familia, y él puede ayudar en el trabajo después de clases. Este se ve honrado, pero la primera esposa grita que no, y pregunta que cuando lo han dejado trabajar, y esta misma le pregunta a su esposo si lo ve, porque Chun-Li no puede concentrarse en estudiar por su culpa. Ante esto Chun-Li pone un pero, porque tiene que cambiar su modo de ser, pero Seo Chun le pregunta que qué quiere decir, y Chun-Li pregunta que qué pasará si ruina la escuela, y este dice que al menos debería poder quedarse quieto en la clase como Erchun, y la segunda esposa aquí sale, y pregunta que qué tal si dejan que Erchun vaya a la escuela. Esta misma le guiña un ojo a su hijo, quien suspira y dice que así es, porque es más inteligente y disciplinado que él, así que está seguro de que volverá como un erudito. Ante esto la primera esposa dice que bueno, y es una buena idea, y Chun-Li es muy inteligente. Aquí la segunda esposa le dice a su hijo que debe esforzarse más, y el chico dice que por supuesto, y ante esto Seo Chun dice que ellos, pero Chun dice que es un desperdicio darle una oportunidad como esa a un tipo que pasa los días con idiotas, pero Seo Chun le pregunta que qué tonterías, porque su hermana no es una tonta. Pero Chun dice que todos en la aldea saben que Geu Jiao es tonta, porque encontró a un lisiado como marido. Seo Chun le grita que él, pero Erchun le dice que es una pura puta desagradable. Ante esto Seo Chun le grita a Erchun que deje de decir tonterías, pero en ese momento agarran a Seo Chun y le piden que deje de discutir. También la segunda esposa, que dice que ya basta, y no la deben mencionar en un día tan feliz, y Erchun dice que deben ir a celebrarlo. Y bueno, aquí vemos este festín, y alguien pide que tome, y otro pide que tome un bocado más, y este festín se lleva a cabo detrás de Seo Chun, quien lanza un chasquido, porque si no fuera por su hermana, no habrían tenido esa oportunidad. Después de esto pasamos a la escuela Tianxian, y alguien pide mirar la ropa que lleva ese tipo y se ríen bastante, pero aquí vemos a Erchun gritar que esa escuela es muy tacaña, y la ropa es muy pequeña. Esto mientras los de atrás dicen que es divertido verlo, y Chun-Li piensa que no lo conoce. Pero en ese momento Erchun le grita a su hermano, y le pregunta que en dónde está su aula, y los de atrás se ríen aún más,
y Chun-Li pide que por favor lo lleven al aula. Aquí pasamos a otro lado, donde vemos mesas brillantes y las estanterías magníficas. También vemos a Erchun con sus piernas cruzadas, porque es la escuela Tianxiang, y él se siente muy bien. Ante ello poniendo un pero, porque no puede creer que esté en la misma clase con ese lisiado, y tendrá que buscar al anciano salvado por su hermano Xiao-Chun, y pedirle que les transfiera a la clase de Chun-Li. Pero en ese momento entra este hombre y tose un poco. Aquí alguien pide que hagan silencio porque el profesor ha llegado, y este mismo dice que va a pasar la lista antes de empezar la clase. Esto preocupa a Erchun. Aquí empiezan a llamar a los chicos, uno dice presente, otro también, pero Erchun piensa que su hermano no le dijo que se necesitaba pasar lista. En ese momento llaman a Xiao-Chun y este se queda en silencio, pero lo vuelven a llamar de nuevo, y mientras él se ve muy preocupado, se pregunta que a quién le importa, porque Erchun y Xiao-Chun es lo mismo. Este grita presente. Y aquí Liu Lang ha volteado a ver, este otro chico también se sorprende, porque él no es Xiao-Chun. Este le pregunta si no es verdad, y mientras le señala, le dice que él es Erchun. Pero este mismo grita que le ha confundido, y él es Xiao-Chun. Pero otro dice que conoce a Xiao-Chun y ni siquiera está esa persona. Otro pregunta si en serio, o pregunta, que entonces ¿por qué dijo que él era Xiao-Chun? Y este dice que no, eso es porque. Y este grita que lo ha hecho porque su hermano está enfermo y no puede ir a la escuela, así que le deja ir a él. Pero para resumir, en ese momento empiezan a criticar a Erchun porque ha robado el pase de su hermano pequeño para ir a esa clase, y Erchun dice que no, no es así. Pero las personas también le dicen que no le quedan más excusa. Y bueno, es eso. Pero aquí el profesor pide que salgan los estudiantes que no pertenecen a la clase, viendo nosotros cómo quedó el patético rostro de Erchun. Aquí pasamos a otro lado donde vemos estas bolsitas. También vemos a la protagonista. Y esta piensa que necesita ahorrar los medicamentos prestados por la farmacia para no suscitar sospechas, porque es conveniente tomar la mezcla de las pastillas y el zumo, pero sabe esta tapa su nariz. Y en ese momento abre la vasija. Esta sigue tapando su nariz, y alguien grita que es un olor horrible. La protagonista dice que brebaje, y pregunta si tal vez no le guste beberlo. Esta misma quita el paño de su nariz, y se pregunta si no es que han agotado todos los antiinflamatorios, o pregunta que de dónde ha llegado esa crema nueva, o que cuando los puso ahí, o que como el botiquín está lleno de nuevo. Aquí la protagonista se queda viendo, y esta se acerca a ver más de cerquita, y esta piensa que acaso se pregunta si se está añadiendo en cualquier momento, o que cuánto puede añadir una vez, o que cuánto tiempo tarda. Esta le pide al botiquín que oiga, pide que le diga algo, o le pregunta que por qué no le contesta, y esta se pregunta que qué tiene que ver eso con su reencarnación, y esto mientras cerró los ojos. Pasando ella a este lado, pensando que se pregunta si está en la escuela Tianxiang, porque al igual que la vez anterior parece que pasará algo malo ahí. En ese momento alguien grita que ayuda, porque hay gente dentro del dormitorio derrumbado, otro pone un pero, y pregunta que por qué, mientras la protagonista se acerca, y otro dice que es una desgracia, porque es justo cuando empezó la escuela, y si los ladrillos y madera se cayeran sobre él le habría matado, y esto mientras vemos Liu Land y al hermano de la protagonista. Y la protagonista se sorprende mucho al verlos más de cerca y los llama a ambos. Esta misma se despierta muy sorprendida, y la hermana suya que estaba enfrente también se sorprende. Esta le dice que ha ido a devolver la ropa, pero vio que la puerta no estaba cerrada así que entró, y pregunta que qué tal. La protagonista dice que bien, pero en ese momento siente un dolor interno. Su hermana le pregunta si está bien, y la protagonista se ve muy mal. Aquí su hermana le toma por un brazo y le pregunta si le duele el estómago. La protagonista dice que sí, y su hermana se queda viendo algo el rojo en la ropa de la protagonista, y le pregunta si le ayuda hasta entrar en el dormitorio, pero en ese momento la hermana de la protagonista le grita que ella está en el periodo, y le pide que se tumbe en la cama. Aquí vemos a la protagonista acostada con una paja que ha sido llevada por Ningxian, y esta piensa que si fuera como el caso pasado, lo de su sueño no pasaría enseguida, porque su hermano estaba junto a su esposo, y es decir, solo necesita averiguar el horario de su hermano, y buscar una ocasión para alejarlos del dormitorio. Pero en ese instante Ningxian le pide que se cubra con la manta para que no se resfríe mientras se la pone completa. Aquí llega Liu Lang que se sorprende por el ruido de adentro, y esta se pregunta que qué sucede, o que quién más está en esa casa,
Y aquí vemos a la hermana de la protagonista pedirle que se recueste, porque le llevará a más paja. Y Liu Lang se pregunta que cuando se volvieron tan cercanas, pero en ese momento Ning Xiang le pregunta si ha vuelto, y le hace saber que le duele mucho, y está en su periodo menstrual, y ella pasaba por ahí y decidió ayudarla. Esta le pregunta si él tiene azúcar de moreno en casa, por qué debe preparar un tazón para ella. Pero en ese momento Liu Lang se sorprende, y dice que se lo pedirá a los vecinos. En ese momento la hermana de la protagonista le pide que se dé prisa, mientras éste se marcha. Pero aquí pasamos más a la noche donde alguien toca una puerta, y esta mujer pregunta que quién es. Esta misma llama a Liu Lang, y le pregunta que qué pasó a esas alturas, y Liu Lang dice que él ha ido para pedir un poco de azúcar moreno. Aquí la mujer le da un poco en este tazón, pero esta misma dice que nunca pensó que él era tan tierno, porque esa muchacha tiene suerte, y esta anciana se ríe mientras Liu Lang se ve algo preocupado y dice que gracias, y entonces volverá. Pero la mujer le grita a Liu Lang que no es malo que él tenga ese indicio, porque significa que pronto tendrá un bebé. Aquí pasamos a otro lado, y vamos a la protagonista un poquito mal. En ese momento Liu Lang le pide que beba, y que llame cuando lo acabe, la protagonista de las gracias. Y esta misma empieza a tomar y Liu Lang se queda viéndole con este rostro bastante tierno. Pero pasado un rato la protagonista piensa que se siente mejor, y Liu Lang le pide que entonces descanse. Aquí pasamos al próximo día, donde la protagonista llama a la señora, y le pregunta que cómo se llama, o que dónde vive, o que si recuerda qué tipo de enfermedad tiene. La mujer está en silencio, y la protagonista se pregunta si es Alzheimer, pero la mujer grita que no lo sabe, y le pregunta que quién es ella, o que si esa es su casa, o que por qué está sola. La protagonista se está reprimiendo, y le pide a la señora que tome. Pero esta se impacta, grita que se ve horrible y no lo va a beber jamás. La protagonista está bastante enojada, y piensa que es anciana irascible, pidiendo que le espere. Y esta misma dice que los caramelos que Liu Lang ha llevado del pueblo son esos. Esto sorprende a la mujer, y la protagonista le pide que tome la medicina y se los dará. La mujer pregunta si los tres, y la protagonista dice que los caramelos son muy caros, así que si no los quiere, pero la mujer grita que lo tomará, y esta toma la vasija, pero se sigue viendo bastante aterrada. Pero la protagonista se pregunta que qué tal le irá a su hermano en la escuela, y esto mientras la mujer toma la bebida. Pero aquí pasamos a la clase B, y vemos que están llamando a la hermana de la protagonista repetidamente, pero este está babeando en su escritorio, y en ese momento le gritan al hermano la protagonista que oiga, porque ella es hora de comer. Este se levanta sorprendido y pregunta que qué comer, qué, y todos en la clase empiezan a reírse, pero el profesor pide silencio, y este mismo dice que los dormitorios han sido habilitados, y 4 personas estarán por habitación, y aquellos que fueron llamados deben ir para que reciban sus llaves. En ese momento este chico llama a su profesor, porque él no quiere vivir con ese tipo. El profesor pregunta que por qué, y este muchacho dice que él no quiere vivir con un tonto, pero el hermano de la protagonista le pregunta que qué dice, y en ese momento interviene Liu Lang, pide que se cambien, y esto levanta muchos comentarios, y alguien pregunta si realmente quiere compartir una habitación con un tonto, porque es un idiota y un lisiado, sí que encajan perfectamente, pero otro pide que lo estés en paz, y uno dice que así es, porque si ocurre algo malo no tiene que ver con ellos. Y ante esto, el hermano de la protagonista está enojado, y le pregunta que por qué son tan palabrones. Aquí vemos que al hermano de la protagonista le dan algo, es Liu Lang porque su hermana lo cocinó para él, y esperaba que le vaya bien en la escuela, y este también le pide que no la decepciones. Y Xiaochun se queda algo conmovido por esto, pero este mismo le pide a su cuñado que le oiga, y que le espere, y le pregunta si no se siente cansado, o que si quiere que le ayude, pero Liu Lang dice que no hace falta, y el hermano de la protagonista pide que la deje llevar su bolsa de libros. Este mismo llama a su cuñado, porque ya ha pensado que él es el hombre más adecuado para su hermano, excepto él, y de ahora en adelante hará todo lo que él diga, y le seguirá hasta el infierno. Pero Liu Lang le repite que le ha dicho que no, aquí pasamos a este lugar, y el hermano de la protagonista pregunta que cómo pueden darle un lugar tan destartalado para dormir, pero Liu Lang dice que era el único que quedaba cuando fue a pedir la llave. Aquí vemos que casi todo se viene abajo,
y Liu Lang está a punto de abrir. Pero en ese momento alguien llama a Liu Lang y pregunta que quién de ellos es Xiao Liu Lang, porque un familiar suyo está por ahí esperándole, y dice que tiene algo urgente, y que vaya a verla ahora mismo. En ese momento Xiao Chun le grita a su hermana que están por ahí, la protagonista se sorprende, y le pregunta a ambos si han ido. Liu Lang se ve algo sorprendido, pero Xiao Chun le pregunta a su hermana que qué quiere de ellos, y la protagonista dice que es su primer día de clase y estaba preocupada, así que ha ido a buscarlos para comer. Más adelante ellos están comiendo, y la protagonista le pregunta a su esposo si no son los fideos de su pueblo natal, o que si no le gustan, pero Liu Lang dice que no son tan buenos como los suyos. Esto sorprende a la protagonista, y vemos cuán extraño se pone el hermano de esta misma, que se pregunta que como que extraño, o que si está repleto, y Liu Lang está en silencio, mientras la protagonista dice que bien y lo preparará por la noche, y Liu Lang dice que bueno, está bien. Pero en ese momento se siente una fuerte vibración, y una persona grita que alguien le echen una mano, porque el dormitorio se ha derrumbado, y alguien está enterrado. Liu Lang pregunta que cuál de los dormitorios se derrumbó, y este chico grita que es el suyo, y se derrumbó después de que ellos fueran, y todos están preocupados de que haya alguien enterrado dentro. Y ante esto Liu Lang se ve muy sorprendido, porque es la segunda vez que le salvó, y gracias a ella pudieron evitar esa cosa. Y este se pregunta si realmente fue una coincidencia, pero aquí pasamos a otro lado. Y el hermano de la protagonista le pregunta a su cuñado si está contento. Liu Lang le pregunta que por qué, y el hermano de la protagonista dice que será porque ya puede dormir con su hermana. Pero Liu Lang le dice a Chun que él no tiene que ver con esas cosas, y la protagonista le grita que eso es. Y ahora su cuñado va a ver el doctor y debe portarse bien y no intervenir en sus asuntos. Pero el hermano de la protagonista le pregunta si los problemas no fueron las últimas veces por su culpa, y este mismo le grita a su hermana que lo siente, y la protagonista le ala una oreja, y le dice que se lo ganó por decir tonterías. Y bueno, aquí termina este video, invitándote a comentar si te ha gustado, ya que seguimos actualizando lo más pronto que podemos. También decirte que la cuarta parte ya se encuentra para los miembros, así que puedes unirte a ellos, si la quieres ver con antelación. Y nada, gracias por todo, hasta un próximo video.